Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Como nuevo martes, nueva semana, estamos listos para tener nuestro programa de siempre, mirada política, para hacer todos los análisis respectivos de lo que nos ha ido dejando la contingencia. Como siempre nos acompaña nuestro editor general, Benjamín Blanco. Benjamín, ¿cómo estás este nuevo martes? Muy bien, muchas gracias. Un martes especial porque ya se están acabando las votaciones en el pleno de la convención y ya entramos en tierra derecha a la campaña para el plebiscito, así que bastante interesante, como bueno, como todas las semanas de estos últimos años, ¿no? Así que, y para tener todos los análisis respectivos del día de hoy, hablar de lo que ya mencionaba un poco Benjamín, pero tantas otras cosas, nos acompaña nuestro invitado Daniel Mansuy, académico del Instituto de Filosofía de la Universidad de los Andes, también investigador de Polis, el Observatorio Constitucional de esa misma universidad. Daniel, bienvenido a Mirada Política, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Encantado de compartir aquí algunas reflexiones sobre lo que está pasando con ustedes. Benjamín, partamos de inmediato con las reflexiones. Mira, quería partir justamente con algo un poco más macro antes de entrar de lleno a la convención y a la contingencia, que igual se relaciona con lo que está pasando, que es especialmente este debate identitario y vinculado a las identidades. Y me cuelgo de una entrevista de Alfredo Ñuñat en La Tercera el día domingo, que él señalaba que la respuesta a esta crisis actual que hay en el mundo, no solo en Chile, que es una crisis que él llama la crisis del neoliberalismo, la está entregando la extrema derecha porque aporta una idea, un concepto más universal, que es la nación, la identidad común en el fondo. ¿Concuerdas con esa idea? ¿Concuerdas con eso de que en el fondo, en este momento donde hay tantas identidades peleando por sus reivindicaciones, apelar a la identidad común puede traer réditos políticos? Sí, concuerdo, creo que es buen análisis, es muy certero el análisis que hacía Alfredo Yañate en esa entrevista, eh, porque efectivamente creo que era Renan que decía que la patria o la nación es el único patrimonio del pobre, ¿no? Los discursos identitarios fragmentan a la sociedad, la fragmentan al infinito, la fragmentan en distintos sectores, distintas secciones, pero hay una reivindicación común o hay un pozo común de esas reivindicaciones, por decirlo así, y apelar a ese fondo común ha sido siempre mejor negocio para la derecha que para la izquierda, y sobre todo cuando la izquierda lo regala de una manera tan brutalmente explícita, ¿no? Y la izquierda chilena, y digo las izquierdas porque son muchas, hay varios tipos, ¿no? Pero algunas izquierdas chilenas no han mirado con atención aquello que Alfredo sí mira con atención, ¿no? Que es que en todo el mundo hoy día las clases populares votan bastante más a la derecha que a la izquierda, ¿no? Si uno ve la votación de Marine Le Pen en Francia, la votación de los republicanos en Estados Unidos, y esto podría seguir, digamos, la verdad es que la derecha tiene herramientas en el mundo, aún no las ha tenido en Chile, pero las tiene en el mundo para captar esa votación. Y esta izquierda que se fragmenta en múltiples identidades, pero que le cuesta mucho hablar de lo común, porque asumió de una manera crítica un discurso postmoderno, a mi juicio podremos comentarlo después. La verdad es que le regala todo ese espacio a la derecha y se lo ha regalado en todo el mundo. Entonces, Alfredo está simplemente haciendo su pega, ¿no? Diciendo, miren, esto pasa cuando la izquierda hace esto porque esto pasaba al resto del mundo. Lo que pasa es que las izquierdas chilenas son muy provincianas o bastante provincianas, pese a lo que quisieran creer ellas mismas, eh, y le están regalando todo ese espacio a la derecha de una manera completamente inaudita y torpe. Ahora que como conversábamos, están terminando el pleno y empiezan las evaluaciones del rol de la convención, ese afán identitario afectó el proceso, sepultó a lo mejor el proyecto de los convencionales de generar una mayoría amplia que apoyara el borrador constitucional. No es la única causa, porque yo creo que hay varias para este desastre, yo lo voy a llamar así, más allá del resultado del plebiscito, yo creo que es más o menos claro que no se logró el objetivo de generar un consenso, digamos, y empezar a cerrar el problema constitucional. El problema constitucional, pase lo que pase, el plebiscito va a seguir muy abierto el 5 de septiembre. Pero esa es una de las causas, ¿no? Una convención fragmentada en muchas identidades muy maximalistas, cada una de ellas que le querían hablar a su propio público y sin ninguna noción de lo que es un programa común.
esto es grave, ¿eh? Y perdona el rodeo, pero en política es importante tener una visión de conjunto, ¿no? A mí no me interesa solo el problema del agua en tal lugar de Chile, aunque ese problema es muy importante. Pero si yo quiero gobernar un país o darle una constitución a un país, necesito una visión de conjunto, donde esa demanda por agua o por lo que fuere, tiene que estar integrada en un todo coherente. Eso en la convención no existe, y no existe por dos motivos. Uno, porque nuestras reglas electorales, un sistema proporcional que tenemos, hace difícil que eso exista, porque basta con sacar muy pocos votos, hablándole a un nicho muy específico para ser electo. Y ese dato que ya se da en nuestra Cámara de Diputados, ¿no? En nuestra Cámara de Diputados ya es muy difícil tener políticos con visión amplia, ¿no? Porque le están hablando a públicos muy específicos en general. Se radicalizó con las listas de independientes, ¿no? Que permitieron juntar muchos votos en torno a causas dispersas. Eso es lo que hicieron la lista del pueblo y otras listas. Lo juntaron y la verdad es que no sabemos si es que esas causas tenían mucho en común o no. Nunca nadie se preguntó, nadie sabe lo que piensa la lista del pueblo porque ya no existe. Y por tanto tenemos una colección de individualidades en la convención y muy poco afán, pero realmente muy poco afán por construir un proyecto común que le hable a todos los chilenos. Ahí hay una decisión o hay un desajuste entre la expectativa del proceso y lo que ellos están haciendo. Y esto no tiene que ver con posición política, porque está claro que la mayoría fue más de izquierda, y eso es legítimo, ¿no? Pero era posible hacer una constitución obviamente más cercana a la idea de izquierda, pero que cumpliera ese propósito de inspirarse en un programa común que pudiera federar a grandes mayorías en el futuro. Antes de seguir con la convención, evidentemente, que es el gran tema a conversar, ¿tú percibes que el presidente Boric tiene claridad en lo que nos une como nación? Uf, qué difícil. Yo creo que el presidente Boric vislumbró eso en su campaña de segunda vuelta, porque se dio cuenta de lo limitado que era el discurso frente amplista duro. Un 25% no es poco, es significativo, pero es la mitad de la mitad, digamos. O sea, y Boric subió 30 puntos para la segunda vuelta. Entonces, en esos 30 puntos, ¿qué es lo que hubo? Un discurso que entendió que había que abandonar las posiciones más radicales y hablarle hacia el centro y hacia los moderados. No sé todavía qué efectos tiene ese. Yo creo que el presidente Boric está todavía un poco desorientado respecto a lo que él mismo quiere, respecto a la naturaleza de su coalición, respecto a los costos que quiere pagar para darle gobernabilidad a Chile. Yo creo que él no lo tiene claro, o al menos no lo ha dicho claramente aún. Y por tanto, para responder tu pregunta, diría que lo vislumbró en la campaña de segunda vuelta, pero todavía está muy lejos de traducirlo en política y en política que dé gobernabilidad a Chile. Tiene elementos, porque la segunda vuelta lo hizo muy bien, con mucha habilidad, con mucho tino, pero eso no se ha visto reflejado en el día a día en su propio gobierno, ni menos las declaraciones muy desafortunadas de sus ministros. Daniel, siguiendo con lo que estábamos comentando de la convención, ayer Hugo Herrera decía que esta idea de que la futura constitución, o al menos este proyecto, este borrador, nos iba a unir a todos, iba a ser un lugar de encuentro, para él había sido un error, o sea, esa idea había sido una equivocación de su parte sentirla, básicamente. ¿Tú nunca sentiste eso? ¿Lo has sentido? ¿Te has ido sorprendiendo con el proceso? ¿Esperabas más de algunos, menos de otros? ¿Cuál ha sido tu experiencia personal también viviendo el proceso constituyente? Y mira, siempre lo miré con escepticismo, o sea, sabiendo que el 15 de noviembre la clase política probablemente llegados a ese punto no tenía otra alternativa, pero me parecía, vi poca disposición democrática en muchos sectores, ¿no? Avalar la violencia de una manera que a mí siempre me pareció muy problemática y una visión muy maniquea de parte de ciertas izquierdas de demonizar a la derecha, más allá de los errores que, en fin, yo he escrito bastante sobre eso, que la derecha ciertamente ha cometido, ¿no? Pero uno pensaba, mire, la regla de los 2/3, va a haber ahí una deliberación común, en fin, podría pasar algo, ¿eh? No te voy a decir que tenía mucha esperanza, pero decía, bueno, podría ocurrir algo. Y además me parecía que podía ocurrir por un mínimo de, incluso después de la elección, yo creo que las reglas de independientes fueron un problema, pero en fin, ya lo mencionamos, pero incluso después de que la derecha perdió el tercio, yo dije, bueno, mire, la derecha perdió el tercio, quizás es sano, en el sentido de que se va a poder generar una discusión sin que nadie pueda acusar a la derecha de tener un veto. ¿Y qué me pareció a mí que le convenía hacer a las izquierdas en ese minuto? Y en este minuto tuve alguna esperanza en que aquí se pudiera dar un texto que a mí no me gustara demasiado, pero que le diera estabilidad a Chile, que era incluir en los 2/3 a la mitad de la derecha que quería ser incluida en los 2/3. Fíjate, ¿eh?
había una mitad de la derecha que quería estar incluida y estaba dispuesta a pagar costos muy altos por estar incluida. Y yo dije, no es un mal momento para la izquierda, porque si la izquierda incluye a esa mitad de la derecha, fíjate lo que hace, divide a la derecha por 20, 30, 50 años y excluye, obviamente que no del sistema, ¿no? Pero excluye de la discusión constitucional a la derecha más dura y por tanto divide a la derecha durante décadas y le da a Chile una constitución estable porque va a estar legitimada por parte relevante de la derecha. Esa era la oportunidad histórica de la izquierda. Era imposible acá lograr unanimidad, evidentemente, la unanimidad no es viable, pero políticamente el cálculo no era lograr los 2/3 y ya estamos, sino que esos 2/3 se incluyeran aparte de la derecha, y así el problema de legitimidad constitucional quedaba en buena medida zanjado. Y mi sorpresa fue darme cuenta, yo creo que en enero o en febrero, cuando se empezaron a votar normas, que a la izquierda esto nunca le interesó. Nunca le interesó porque el Partido Comunista parece haber constituido un tercio de bloqueo, en fin, por muchas dinámicas internas muy extrañas que a mí no me terminan de cuajar todavía, pero el hecho es que la izquierda prefirió jugar a la ruleta, lo voy a decir así, ¿no? Que es jugar el todo o nada, ¿no? Ir a un plebiscito a perderlo eventualmente todo, no escuchar las señales electorales. José Antonio Kast ganó la primera vuelta y la derecha empató la elección parlamentaria, y jugarse al todo o nada. Y en ese todo o nada donde ya no hay reversa posible, ¿no? Porque si hoy día si la convención quisiera corregirse, la verdad es que ya no tiene cómo. Entonces, respondo la pregunta, ¿no? Lo miré siempre con escepticismo, pero nunca pensé que la izquierda tuviera la miopía histórica de no incluir a aquella derecha que quería ser incluida en su pacto constitucional. ¿No iba a ser la constitución preferida de la izquierda? No, no lo iba a ser, pero iba a ser bastante de izquierda y con el aval de parte de la derecha. Esto lo digo en términos puramente estratégicos, ¿eh? A mí es algo que no puedo entender que no lo hayan hecho, porque hoy día arriesgan la derrota, que va a ser una derrota histórica, o bien un triunfo tan estrecho que la verdad es que no va a resolver el problema constitucional, sino que va a abrir un nuevo capítulo de la disputa constitucional en Chile. Bueno, y además, más allá de que no hayan visto, por ejemplo, esta oportunidad histórica que mencionas, también los principales quiebres se dieron dentro de esas izquierdas, o sea, todo lo que pasó con el Partido Socialista, otras coaliciones dentro. Sí, o sea, no hubo, por decirlo así, no hubo conducción política del Frente Amplio. O sea, yo creo que el primer dato, digamos, que el mismo Alfredo Yañán decía en esa entrevista, no hubo aquí conducción política del Frente Amplio. Hubo liderazgo político de parte del PC, que tiene 7, 8 convencionales, pero que logra articular algo así como un tercio. Esto es más variable de lo que parece, pero tiene una espalda grande. Y el Partido Socialista cumple una función de bisagra dentro, una bisagra muy admirable por momentos y por otros momentos una bisagra rara, porque uno diría, a veces uno siente que deberían pararse de la mesa e irse, ¿no? También hay un tercio de bloqueo para el otro lado, ¿no? Pero en fin, así se articuló esto. El Partido Comunista fue más hábil, el Frente Amplio no tuvo el liderazgo necesario para gobernar esta discusión. Y hoy día la verdad es que la convención arriesga el todo por el todo, porque el rechazo ya es una posibilidad. Yo no tengo idea de lo que va a ocurrir, aquí no estoy haciendo pronósticos, pero el rechazo es una posibilidad cierta. Ya van 6 semanas de encuestas seguidas donde el rechazo le saca ventaja cómoda, y es un escenario bien delirante para el momento más favorable en la historia de Chile para la izquierda, ¿no? Recuerdo haber conversado con un convencional de derecha el mes de agosto del año pasado y decirme, nunca en Chile había habido un órgano colegiado tan inclinado a la izquierda como este. Y miren a dónde estamos hoy día. De hecho, ahora que está terminando las sesiones, queda todavía en las comisiones de armonización, en fin, de transición, pero los plenos ya están terminando y hay muchos convencionales que van a terminar su labor. Ha surgido una idea, un análisis respecto al rol que jugaron los convencionales propiamente tal, y qué papel les cabe a ellos en este aumento del rechazo. O sea, cuánto del rechazo actual se vincula más bien a un tema de forma y a lo mejor no tanto de fondo de lo que sale de la escritura. ¿Tú qué opinas sobre esa responsabilidad, especialmente por muchos que buscaron voluntades, voluntarismo, que se obcecaron en no llegar a acuerdos, justamente lo que tú mencionabas? Sí, no, eso juega un gran papel porque lo que hubo aquí en el camino, hubo una ruptura de afectos, ¿no? Y esto en política es tan difícil de recuperar, ¿no? Por eso yo creo que la situación de la convención
en la situación actual pueden pasar muchas cosas entre medio, por eso que insisto en esto, pero así como uno ve el cuadro, la situación de la convención es muy difícil de revertir porque hubo un quiebre en el afecto, ¿no? Un quiebre en la manera en que la ciudadanía percibe y confía en el trabajo de la convención. ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, uno, porque hubo mucho show puramente performativo, ¿no? Recuerden, el día en que se instaló la convención había un grupo de niños cantando el himno nacional y no lo pudieron hacer. Por poner un solo ejemplo, ¿no? Está el caso Rojas Vade, pero hay, por decirlo así, hay muchísimo ruido en torno a la convención, ¿no? Menciono otro ejemplo. La gran semana de la convención iba a ser la Semana de los Derechos Sociales, y ese viernes o ese jueves de la noche, ya no me acuerdo, pero al final de esa semana, el jueves de la noche hubo una gran funa a los convencionales que no habían votado un informe de la Comisión de Medio Ambiente. Entonces, todo lo que hace la convención tiene un ruido ambiente que produce desconfianza de parte de la ciudadanía, ¿no? Y se rompió ese vínculo de afecto. Y el drama, o no sé si el drama, pero el problema de la convención fue nunca tomar conciencia de que no hay nada más frágil en Chile que ese vínculo. Tú puedes ganar una elección, la puedes ganar cómodamente, la puedes ganar con mucha mayoría, y ese vínculo se puede romper muy rápidamente. Lo saben todos los políticos, lo sabe Sebastián Piñera, lo sabe Michelle Bachelet. Y ellos actuaron siempre como si la votación inicial les diera una legitimidad para hacerlo todo. O lo formulo de otro modo. La convención nunca se puso en la situación de que el plebiscito de salida fuera un problema, que hubiera una valla que sortear, que hubiera una exigencia que la ciudadanía pudiera decir, ¿sabe qué? A lo mejor no. Y eso es completamente ridículo. Uno, porque estaba en la regla. Dos, porque sabemos que en Chile el electorado ha sido muy volátil en los últimos 15 o 20 años. Y tres, porque hubo una señal, que fue la elección de noviembre, la primera vuelta presidencial y la parlamentaria. Chile ya no estaba en noviembre en lo mismo que estaba en mayo. Y no sabemos todavía en qué va a estar en septiembre, pero no hay ningún motivo para pensar que va a ser igual de lo que ocurrió en mayo o en el plebiscito de entrada en octubre, ¿no? Hace todavía más tiempo. Entonces no hubo un esfuerzo por calibrar las variaciones de la opinión pública por parte de la convención, y ahí se rompió el afecto, y ese afecto, esto simplemente lo estoy constatando, ¿no? Es muy difícil de revertir, muy difícil de recuperar, ¿no? Por eso este argumento que uno ha escuchado en círculos oficialistas, ¿no? Que dicen, oiga, la convención se acaba el 4 de julio y por tanto ese día repuntamos. Fíjate el argumento, ¿no? El día que dejamos de existir podemos repuntar. A mí el argumento me parece delirante por muchos motivos, ¿no? Pero me parece sobre todo significativo porque ilustra un problema, ¿no? Ya reconoce la izquierda que el problema de la convención es la convención. No es la derecha, no es la campaña del rechazo, es la convención misma, y por eso el día de la esperanza es que una vez que se disuelva, esto pueda revertirse. Hoy el convencional Atria justamente se hacía cargo de esto y reconocía de que habían convencionales que no habían estado a la altura. Él lo ejemplificaba en cosas justamente de forma. El convencional que votó en la ducha, por ejemplo, de hace un par de semanas. Pero no se hacía cargo del tema de fondo. O sea, que también mucha de esa pérdida de afecto también se vincula a lo mejor con algunas normas aprobadas que generan temor, resquemor, con justa razón, o no. Sí, yo creo que, o sea, digamos, hay dos problemas ahí, ¿no? Uno está el problema de que hay normas que son muy complejas y que no le hablan al sentido común de los chilenos, ¿no? La plurinacionalidad no le habla a los chilenos. Los chilenos creen que Chile es una nación y tienden a creer eso mayoritariamente, esto lo muestran todos los estudios. Los chilenos no quieren dos sistemas de justicia, por ejemplo, eso es más o menos claro. El tema de fondos de pensiones fue un tema que le hizo mucho daño a la convención, sin ninguna duda, ¿no? Entonces, hay temas de fondo que le han dañado. Pero el tema de fondo más importante, y vuelvo a un punto, pero lo desarrollo de otro modo, me parece a mí que es que la ciudadanía tenía esperanza de que esta convención formada por muchos independientes rompiera los bloqueos políticos y rompiera los vetos políticos. Y aquí yo creo que Fernando Atria sí tiene responsabilidad, o en todo caso el mundo que él representa, no solo él, por supuesto, ¿no? En el hecho de que, de facto, y esto lo ha reconocido Andrés Cruz, que es un convencional que forma parte del colectivo PS, hubo un veto a la derecha. Y por tanto, lo que a la ciudadanía, una de las cosas que a la ciudadanía no le gustó fue que hubiera un sector que estuviera vetado, ¿no? Hoy día una norma, si viene a la derecha, no se vota, simplemente no hay ninguna deliberación posible. Entonces, evidentemente hay cosas de forma y el voto en la ducha y Rojas Vade no ayuda. Después hay cosas de fondo, porque hay normas que contrarían al sentido común de la mayoría del país, ¿no?
Y en tercer lugar, hay un veto, un sector de la convención que también a la ciudadanía le hace ruido porque la ciudadanía sí entiende que se le prometió la casa de todos, ¿no? Fíjate que se nos prometió una casa de todos, se nos prometió un proceso sanador, una deliberación que fuera sanadora, una primera constitución escrita en democracia en Chile, perfecto, promesas muy legítimas todas, ¿no? Pero hoy día no se cumplió ninguna, y sabemos que no se cumplió ninguna de ellas. Y hoy día fíjate que el argumento, que tiene su pertinencia, pero un argumento muy débil, ¿no? Es aprobar para reformar después, ¿no? Mira, esto no es muy lindo, habrá que reformar después. Pero fíjate cómo se fue debilitando el argumento con el tiempo. Entonces, se incumplieron todas esas expectativas y eso tiene que ver con la ducha, sí tiene que ver con la ducha, pero el problema es mucho más estructural, creo yo. Pero a propósito de la plurinacionalidad que la mencionabas a la pasada, sobre las normas relativas a los pueblos originarios, y aquí desde la plurinacionalidad hasta la restitución de tierra, más allá de las críticas o los temores que uno pueda escuchar, es válido suponer que esta nueva estructura constitucional en el fondo podría llegar a saldar una deuda histórica y por tanto, con un poquito de suerte, disminuir la violencia que hemos estado viendo, la tensión que existe en la macrozona sur, Daniel. Pero ¿qué pasa si eso no sucede? Si esa tensión, si esa violencia no cesa, si los grupos radicales se radicalizan aún más. Claro, es muy difícil saber lo que va a pasar. Yo soy escéptico de que este texto pueda resolver esos problemas porque hay demandas que son muy maximalistas y sobre todo hay gente que hace muchos años que no se quiere sentar a la mesa a conversar, sino que está por un camino exclusivo de la violencia. Yo entiendo que hay un problema histórico y hay una deuda histórica sin duda, que es muy complicado tratar en todo caso, porque en fin, Chile es un país mestizo y en fin, está todo mezclado, digamos, no es tan fácil como decir, mire, ustedes están allá y nosotros estamos acá, porque la mayoría de los chilenos estamos en la mitad, digamos. Esto no implica negar que hay una deuda histórica y hay un problema objetivo, pero ese problema no se va a resolver con violencia y hay mucha gente en la Araucanía que piensa que se puede resolver con violencia. Hay gente en el gobierno que piensa que esa violencia es más legítima que otra y que por tanto no hay que tratarla con demasiada dureza. Y por tanto yo no creo que el tema constitucional vaya a resolver esto porque por otro lado, una restitución total de tierra, que es lo que la constitución permite pensar, no sé si permite hacer porque después esa constitución hay que interpretarla, en fin, faltan muchas cosas. La verdad es que también tiene sus complicaciones porque supone básicamente expulsar de ahí a gente que lleva generaciones viviendo ahí. Eso también va a ser problemático. Hay gente que no sabe querer ir, que tiene a su familia enterrada en la zona, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la restitución de tierra habrá que verla en su mérito, habrá que verla caso a caso, según lo que corresponda, pero como política general y total, me parece que puede terminar también muy mal, digamos, puede terminar dividiendo todavía más a los chilenos. Insisto, todo esto asumiendo que hay un problema ahí, que hay una deuda histórica, ¿no? Lo que pasa es que la violencia que rodea esta demanda o que ha rodeado esta demanda en los últimos años, la verdad es que ensucia todo y hace muy difícil, hace cada día un poco más difícil tener una salida en el horizonte. Respecto, mencionaba el tema de los convencionales, justamente de que, claro, está esta idea de que el 4 de julio, el 5 de julio, se termina la convención y los convencionales se guardan, digamos, se esconden, y serán otros, o se elegirán a los mejores voceros, los mejores evaluados, para exponer los puntos, los derechos sociales y las cosas positivas que tiene el texto, el borrador. Pero la mayoría a lo mejor van a salir de la primera línea. Y a eso se suma de que también se avisora una situación económica muy mala para los momentos del plebiscito, una delincuencia, una sensación de violencia que está bastante desatada. Entonces se configura un escenario en medio de una campaña que puede no ser muy fácil para el gobierno, que evidentemente ya se la jugó de alguna manera por el apruebo. Entonces, ¿tú cómo ves esa campaña en este escenario para los que van a estar por el apruebo, pero también para el rechazo? Un rechazo que tiene que ingeniársela para también no mostrar a los partidos políticos, que ya han asumido un poco la idea en algunos partidos que le vamos, evidentemente, de tampoco estar en la primera línea. Entonces uno se pregunta, ¿quién va a salir en la franja? O sea, o quiénes van a ser los rostros de un eventual rechazo o apruebo. Va a ser una campaña muy polarizante, larga también, va a durar varios meses, digamos.
intuyo que vamos a tener todo agotado el 5 de septiembre, a todos los que nos dedicamos a observar y comentar esto. Me parece eso sí que, obviamente, si es que el apruebo tuviera así como una sala de máquinas, digamos, tendría que hacer lo que tú dices, ¿no? Pero justamente lo que le pasa al mundo de la izquierda a la convención es que hay poca conducción política y poco liderazgo político. Por tanto, a mí no me queda claro de que no vayan a salir todos esos colectivos y todos esos grupos a defender su constitución. Y por tanto, que ahí se puedan cometer muchos errores o que en todo caso puedas tener voces muy disonantes en el apruebo, ¿no? Gente del PS yendo por el apruebo, gente del Frente Amplio y gente a la izquierda del Partido Comunista diciendo cosas muy distintas sobre la nueva constitución. Porque fíjate que la nueva constitución deja tantos conceptos tan abiertos y tan amplios que la interpretación de esos conceptos puede ser muy diversa y por tanto eso puede agregar ruido, por decirlo así. Dicho eso, el gobierno va a tener un problema. A mi juicio se cometió un error al atarse tan íntimamente a la convención y de hecho el presidente Boric ya ha marcado una leve distancia con esa tesis al ponerse en el escenario y que gane el rechazo. Y los partidos yo me imagino que van a estar lo más lejos posible, por eso va a ser una campaña muy extraña, ¿no? En la que los partidos van a intentar no aparecer, pero va a ser muy raro que los convencionales no aparezcan a defender su propia obra, por decirlo así, ¿no? Y eso va a requerir, para hacerlo bien, conducción política, que es justamente lo que la convención no ha tenido en todos estos meses. Entonces, ahí se va a producir algún tipo de fricción, evidentemente, creo. ¿Y qué opinas? Porque hay muchas voces, el mismo Alfredo Ñoñat, por ejemplo, que es muy crítico, pero él dice que bajo ningún contexto a lo mejor votaría en contra, o sea, perdón, votaría rechazo, que en su lógica va a votar apruebo. Y mucho gente de centro izquierda ha planteado críticas muy duras a lo que se está redactando, pero nadie aún cruza el Rubicón. En el fondo, nadie se atreve a decir, tal vez voy a votar rechazo. Probablemente todavía está la tesis de que hay que esperar que el texto esté terminado para leerlo, en fin. Pero no han existido esas figuras. Por el contrario, ex concertacionistas salieron con una carta súper controvertida a decir que van a apoyar el apruebo. ¿Tú crees que van a salir figuras de izquierda abiertamente a decir que van a votar por el rechazo? Puede que la haya, pero van a ser pocas y aisladas, porque efectivamente hay una carga histórica asociada al rechazo que es la constitución de Pinochet, así como será tildado. Yo creo que eso es más complicado de lo que parece. Hay algo de cierto, pero no solo eso, pero en fin, esa es la carga histórica que está sobre ella. Y por tanto, para parte relevante de la izquierda es simplemente impensable, ¿no? No se le hace, es una montaña imposible, ¿no? Dicho eso, hay muchas formas de llamar a votar apruebo o hay muchas formas de no llamar a votar rechazo. Entonces, la pregunta es cuánta energía le pone ese mundo, cuánta convicción le pone a ese mundo y en qué eje se mueve esa campaña, ¿no? Porque va a ser una campaña polarizada y por tanto esos matices, aun cuando sean matices, son relevantes, ¿no? Cuando alguien de izquierda dice, mire, esto me carga, lo encuentro horrible, va a haber que reformarlo mañana y sin embargo voto apruebo, tú me tendrás que conceder que no es el llamado más estimulante ni la convocatoria más llamativa para votar apruebo, ¿no? Es realmente... Mira, yo por motivos históricos, biográficos, por desconfianza hacia la derecha, le escuchaba a Pirincho Navarrete hoy día de la mañana también a la radio, por todos estos motivos voy a votar a prueba, pero en verdad no me gusta la constitución que se está proponiendo. Entonces es un argumento que funciona testimonialmente, y yo lo entiendo también biográficamente, sin duda que lo entiendo, pero me parece que electoralmente salir con ese tipo de argumentos no es algo que vaya a mover mucho la aguja en ningún sentido. Entonces, la pregunta es cuánta convicción le van a poner a su apruebo, ¿no? Y me parece que hasta acá la centroizquierda va a estar dispuesta a votar apruebo, pero con una convicción muy, muy tenue, porque son plenamente conscientes, los que son honestos intelectualmente, de que el texto es bien delicado y que va a requerir reformas profundas. Y ahí la pregunta es, y en esto me parece que la discusión en la que estamos hoy día, cuán difícil o cuán fácil va a ser reformar ese texto, ¿no? Las partes más complicadas de ese texto. Porque me parece que la pregunta finalmente se puede tener planteando así, ¿no? ¿Va a ser más fácil reformar la constitución actual si gana el rechazo o reformar la nueva si gana el apruebo? Yo creo que no lo sabemos, ¿no? Pero ese es el tipo de preguntas que se están formulando hoy día, ¿no? Ahora bien, me parece que los afectos de la ciudadanía y de las grandes masas van por otros lados, ¿no?
Eso le habla a nosotros que estamos dedicados a mirar esto y que lo miramos con mucha atención y nos interesan estas, porque son interesantes de hecho, y nos interesan estas sutilezas en cada argumentación, pero yo creo que el voto masivo se mueve en otros, en otras categorías y en otros ejes. Sí, ahora, es verdad lo que mencionas, que el voto masivo se mueve en otros, pero también de la misma manera de que que es interesante saber las voces, los argumentos, también están argumentos que son disruptivos, que sorprenden, como por ejemplo Arturo Fontaine, que alababa, por ejemplo, la plurinacionalidad y alababa el sistema político como quedó. ¿Qué opinión te merece eso? Igual también es como a la inversa también de muchos críticos Sí, por de lo supuesto. de la prueba. No quiero ser exégeta de Arturo, porque en fin, lo hace mucho mejor que yo, pero me parece que Arturo Fontaine quedó relativamente conforme con el sistema político porque es bastante mejor o bastante menos malo que las versiones anteriores, ¿no? Y yo, o sea, dicho así, estoy de acuerdo. Las primeras versiones del sistema político eran completamente infumables. Esta versión no me parece tan infumable, me sigue pareciendo mala, me sigue pareciendo delicada por muchos motivos, porque concentra mucho poder en una sola cámara. Pero, en fin, la que había antes con un presidente, un vicepresidente y un jefe de gobierno era realmente un delirio, ¿no? Entonces, efectivamente, esas cosas pueden funcionar para los dos lados, ¿no? Alguien puede llamar a votar rechazo reconociendo que hay algunas cosas que valen la pena en esa constitución, en este nuevo texto, ¿no? Eso ciertamente que se va a dar. Pero, mientras más nos acerquemos a la fecha, más polarizada va a ser esta decisión, ¿no? Entonces, lo que yo me pregunto es si es que los dirigentes del Partido Socialista y en particular los senadores del Partido Socialista, por ejemplo, van a trabajar activamente en sus regiones por el apruebo, por mencionar un caso, ¿no? Van a estar moviendo a sus máquinas electorales, a sus redes, digamos, a sus dirigentes territoriales, o más bien van a ir a la televisión a decir bien bajito que votan apruebo y después se van a ir a sus casas. Ese dato puede ser importante para medirlo, ¿no? Sabiendo que es verdad que la izquierda y centroizquierda es tendencialmente mayoritaria en Chile, pero lo es con el centro, ¿no? Entonces aquí otra gran pregunta es que va a ser la DC, que por pequeña que sea, sí te puede mover la aguja, porque está justo en el límite, ¿no? Y la DC parece muy dividida en esto, y de hecho ya ha habido importantes dirigentes DC y radicales que ya han anunciado de modo más o menos explícito que van a votar rechazo. Entonces fíjate lo dividida que va a estar si la elección, ¿no? Porque esto es toda la derecha más algo que no se ha dado nunca, ¿no? Con una parte de lo que fue la concertación, ¿no? Una parte de la DC, una parte del Partido Radical, lo que son los Amarillos por Chile, y esa parte, alguien podría decir, no es muy significativa, no son grandes masas, es posible, pero fíjate que en una elección polarizada es lo que te puede determinar una elección, ¿no? Daniel, bueno, avanza el tiempo, yo sé que tenemos, comparado con otros programas tenemos harto, pero se hace poco pensando en todo lo que tenemos que conversar y quiero llevarte de inmediato a otro tema sumamente importante que probablemente se está llevando también harto de la contingencia, la seguridad, la violencia. Vimos al presidente haciendo este llamado transversal para generar un acuerdo por todas las fuerzas políticas, y tú ayer publicaste una carta en el Mercurio titulada "La principal dificultad está en el gabinete". Ahí planteas esto, lo voy a leer para que la gente que nos está viendo sepa de qué hablamos. Dice: "Una de las principales causas del desfonde oficialista es la ciudadanía no percibe que la generación rebelde esté dispuesta a madurar, a tomarse los desafíos en serio". ¿Por qué planteas eso, Daniel? Por las declaraciones del fin de semana, tanto de la ministra de Justicia en el Mercurio como la ministra del Interior, ¿no? La ministra de Justicia dijo que se negó a decir, digamos, que Celestino Córdoba era un preso común, rectificó al día siguiente, pero el antes en el Mercurio se negó a decirlo, y que Siches calificó los balazos que la recibieron en Temucuicui como una protesta, no sabemos si legítima o no, pero parece que sí, porque no le pareció tan grave, y eso en la misma semana en la que el presidente está tratando de llamar a un acuerdo transversal sobre la violencia porque entiende que el tema del orden público se puede comer entero su gobierno. En este clima de orden público ninguna transformación profunda es viable, y en la misma semana que el presidente se empeña en eso, intenta convocar a la oposición. Esto va a ser difícil, va a ser trabajado. Hay dos ministras, importantes las dos ministras, no son dos ministras así de ministerios chicos, una es nada menos que la ministra del Interior y la otra la de Justicia, se dan el lujo de, ¿cómo decirlo?, de darse gustitos, ¿no? De darse gustitos que cuando estaban fuera del gobierno se los daban todos los días, ¿no? Si esto es algo que las oposiciones hacen, ¿no? Que es darse gustitos constantemente. Pero estar en el gobierno requiere una disciplina, ¿no? Requiere una disciplina discursiva.
Usted no habla en cuanto a Isquiasiche, usted no habla en cuanto a Marcela Ríos, es la ministra de Justicia o la ministra de Interior la que está hablando. Y las señales de los ministros, pero me parece lo mínimo, ¿no? Pasa lo mismo en la universidad, digamos, pasa lo mismo, supongo, en el diario. Las señales de los ministros tienen que estar alineadas con los objetivos estratégicos del presidente. Porque si no alimentan ese objetivo estratégico, ¿para quién están trabajando? Le están apoyando al revés al presidente. Por favor, no estoy diciendo con esto que sean desleales personalmente. Quiero decir que no se dan cuenta, no perciben la importancia, no perciben la gravedad del asunto de orden público y creen que todavía se pueden dar gustitos. Por decirlo así, el acuerdo nacional al que ha llamado el presidente Boric fue mucho más difícil el lunes de lo que era el viernes. ¿Por qué? Porque dos ministras del presidente Boric dieron declaraciones que alejan la posibilidad de un gran acuerdo. Entonces mi pregunta es, ¿cuál va a ser el día en que los ministros del presidente Boric se van a alinear con los objetivos del presidente Boric y van a responder las preguntas no como personas, no como opinantes, no como comentadores de la realidad, sino como personas que tienen una alta responsabilidad pública? Esa es toda mi pregunta y creo que a esta generación le ha costado muchísimo ese trabajo. Hago una excepción, eso sí, me parece que la ministra Camila Vallejo, no estoy de acuerdo en nada con ello, ustedes podrán intuirlo, ¿no? Pero me parece que ella sí ha entendido el papel que tiene que cumplir y es extraordinariamente cuidadosa en las cosas que dice. Justamente te iba a mencionar, claro, que la ministra, de alguna manera, que cada vez que hay algún desaguisado en algún ministerio, la estatura de ella crece al salir a enmendarlo en parte en cada vocería. Pero claro, es distinta la situación de Isquiasiche, que de frentón es una doctora que venía del colegio médico, que no tenía una experiencia política, ni siquiera milita en algún partido político, versus, por ejemplo, la ministra Ríos y la canciller, que en algún momento, la canciller Antonio Rejola, que en algún momento, cuando nombraron al gabinete, se tenía una expectativa bastante alta de ambas, y quizás no han cuajado del todo, aunque recién llevamos, bueno, menos de 2 meses, mañana se cumplirían 2 meses. ¿Concuerdas con eso? Que por un lado, Camila Vallejo se consolida cada vez más mientras ocurren estos problemas, y por otro lado, algunos ministros que teníamos una visión, o existía una visión sobre ello, finalmente no han dado el ancho aún. Sí, es un gabinete que esto es temprano, ¿eh? Lo que pasa es que el tiempo de este gobierno ha sido muy acelerado. Yo creo que los mismos ministros del presidente esto lo saben, ¿no? En 2 meses han pasado muchas cosas. Pero yo estoy de acuerdo contigo en que la ministra Vallejo y su marido, el ministro Marcel, son ministros que han estado a la altura de la responsabilidad, del desafío que es colosal. ¿Sí? Este es un quiebre generacional, es una ruptura, en fin, hay un proceso constitucional en curso, el desafío es realmente colosal. Y los otros ministros, incluso el ministro Jackson, digamos, ha tenido problemas con el Congreso, la ministra Siches, para qué decir, digamos, pero en general el gabinete no apoya al presidente, no lo banca, por decirle así. No aparece un coro detrás del presidente reforzando lo que él dice. En parte porque son muy poco conocidos, el porcentaje de conocimiento de los ministros en general es muy bajo, en parte porque son torpes con estas declaraciones que hemos comentado, en parte porque no se ajustan a su nueva responsabilidad. Por muchos motivos, la verdad es que el gabinete no parece ser un equipo que tenga demasiada conducción. Y me parece que en ese sentido la ministra Vallejo y el ministro Marcel brillan con luces propias, pero claro, no bastan, ¿no? Y me permito poner el acento en el Ministerio del Interior, porque me parece que ahí se han cometido por un lado los errores más graves, y que por otro lado me parece que ahí están concentrados los dos grandes desafíos de este gobierno: conducción política y orden público. Lo voy a formular así, ahí no tengo nada contra la persona de Isquiasiche, pero mientras más demore el gobierno en cambiar a la ministra del Interior, más se va a demorar en hacerse cargo de esos dos problemas, y mientras no supere esos problemas no va a poder desplegar su agenda. Es muy raro tener un Ministerio del Interior tan débil en un gobierno que necesita justamente todo lo contrario, un Ministerio del Interior extraordinariamente fuerte. Ahora, ¿qué pasa? Y me pongo en la cabeza del presidente y de sus asesores, ¿no? No es fácil el reemplazo. Yo no estoy seguro de que el Partido Socialista quiera asumir esa tarea antes del 5 de septiembre, por ejemplo. Tampoco estoy seguro que el mismo presidente quiera hacer una especie de cesión al PS a menos de 2 meses o a 2 meses. Entonces es un problema grande, pero mientras no resuelve el problema del Ministerio del Interior, este gobierno no va a poder desplegar su agenda. Y que así se convirtió en un problema para el gobierno. Mientras antes tomen conciencia de eso, antes van a poder sacar la cabeza del agua.
Daniel, ya para ir cerrando y pensando en este llamado que hizo el presidente al acuerdo nacional para frenar la escalada de la violencia, claro, los llamados a acuerdos siempre suenan bien, pero podrían esconder muchas cosas. Pensemos en dos solamente. Una, la imposibilidad de tomar una decisión y ejercer la ley sin el apoyo de todo el espectro político, o la imposibilidad de gestionar la mayoría en el Congreso y tener que negociar entonces antes con este tipo de acuerdos. Para ti, ¿qué es lo que más esconde este llamado del presidente? O podría ser otra alternativa también. Lo que más se esconde, a mi juicio, es que los problemas del gobierno con el orden público no están en la oposición, están en sus propias filas. Y por tanto, por decirlo así, la derecha nunca se va a negar un buen acuerdo sobre seguridad, porque para la derecha es un triunfo ideológico, ¿no? Que el presidente Boric reconozca que el orden público requiere, por ejemplo, bajo ciertas situaciones, a militares en la calle, para la derecha es un triunfo ideológico, no hay ninguna duda, y el presidente necesita a los militares en algunos lugares, ya eso más o menos claro, y la derecha le podrá cobrar un precio más o menos alto, pero el problema no está ahí. El problema está en las propias filas del presidente Boric. Entonces, lo que a mí me parece que esconde esto es echarle o tratar de asignarle la responsabilidad de una eventual falta de acuerdo a la derecha, cuando esa responsabilidad va a estar en sus propias filas, ¿no? Te pongo el ejemplo más evidente, ¿no? No va a haber ningún acuerdo nacional en seguridad si es que el gobierno insiste con el indulto. Si es que el gobierno no es claro en decir que no hay presos políticos, si es que el gobierno no es claro en decir qué criterio emplea para utilizar la ley de seguridad del Estado, en qué casos sí y en qué casos no. Esos son los precios evidentes que va a cobrar la derecha. ¿Y por qué no los va a poder pagar Boric eventualmente? El presidente Boric va a tener dificultades para pagarlos porque su propio sector le va a poner dificultades para eso. Entonces, a mi juicio, el llamado al acuerdo esconde que el problema del presidente Boric no va a estar nunca en estos temas en la derecha, sino que en su propia espalda, por decirlo así. Daniel, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día en Mirada Política. Benjamín, gracias también. Nos vemos el otro martes. Muchas gracias a muchas ustedes. gracias, Daniel. No, gracias a ustedes. Encantado de haber pasado este rato conversando. Hablamos de varias cositas. Siempre falta tiempo, eso sí, Benjamín. El próximo martes seguimos Así ahondando en lo que nos vaya dejando la semana. Así es, la próxima semana ya que la convención va a sesionar en Antofagasta y en Calama, entiendo que también. Así que, bueno, todas las semanas tienen su afán. Así es, bueno, para todos ustedes que nos están viendo, de aquí al próximo martes, obviamente los dejamos invitadísimos a que sigan informándose de toda la contingencia nacional e internacional, en estos momentos, sobre todo de la convención, aquí en emol.com.